Acá estamos, nos venimos al pueblo para hacer unas compras. ¿Qué hora es? Son las 10 de la noche en punto. Habremos cerrado el puesto a las 8:30 de la noche. Y bueno, les vamos a contar que están pasando unas cosas medias, ¿cómo podría decirlo? Que nos preocupan un poco, sinceramente, a mí me preocupa. No lo habíamos contado, pero bueno, ya es la segunda vez que nos pasa, que le pasa a Nico en realidad. La semana pasada tuvo una descompostura. No fue desmayo, pero fue casi desmayo. Lo asistieron los chicos de la comida, en donde estamos trabajando, porque yo no estaba en ese momento. Y la verdad que quedó como un susto. No pensamos que iba a volver a pasar, pero bueno, hoy estábamos cerrando el puesto y le volvió a pasar a Nico, se descompensó. Yo estaba en ese momento, llegué a agarrarle los brazos como para que no se caiga, se agarró de la mesa y estábamos con nuestros amigos feriantes, que pegamos buena onda, y justo él es auxiliar de enfermería, así que tenía todos los equipos en el auto. Le tomaron la presión y te puso, ¿cómo se llama? El que mide el oxígeno en la sangre, ese aparatito que te ponen en el dedo. Y resulta que tenía la presión súper alta, Nico, y es más preocupante que sea alta. Se la tomó y le dio dijo que lo normal es 12 o 11 y Nico tenía 15, súper alta. 150, 92, 55. Así que los chicos por suerte lo asistieron, nos sentamos enseguida y nada, mañana cuando nos volvamos a ver, como él tiene el aparatito para medir la presión, vamos a tomarle todos los días. Pero la verdad que es preocupante porque es la segunda vez que le pasa. Pensamos que había sido por el calor, por no tomar agua o lo que sea, pero por lo visto no, falta otra cosa. Y sacamos la conclusión honestamente que no estamos consumiendo mucha carne. Pero no por el hecho que no tengamos para comprar, sino por el hecho de que estamos acostumbrados ya. Nosotros también nos salteamos casi siempre la comida al mediodía. Pero es por costumbre, no porque nos falte plata o dinero para comprar. Así que nada, sacamos la conclusión de que es eso, que falta carne, falta pollo, falta esa proteína. Así que, bueno, nada, cuidarse. Ya si le pasa una segunda vez o si mañana tiene la presión alta de vuelta a la mañana, nos vamos a ir al hospital porque no es joda esto y menos la presión alta. Así que fuimos al supermercado y compré carne ya, así que qué sé yo. Pero pobre flaco, yo me resulté, yo la primera vez no lo había visto honestamente, pero ya 2 veces seguidas, la semana pasada y ahora. Así que nada, pucha, cuidarse, porque Nico es consciente de que no está tomando mucha agua. Él dice sí, tomo en el mate o a la mañana tomamos una botellita con agua con limón, pero hace mucho calor. Estamos desde la mañana hasta la noche parados con el calor, a veces salteándonos la comida. Y nada, la salud sinceramente no es joda, así que yo ya le dije, nos ponemos las pilas y vamos a empezar a comer al mediodía, o por lo menos él, porque yo no me siento mal. Pero bueno, tampoco quiero descomponerme yo, así que vamos a empezar a hacer el almuerzo al mediodía y la cena de la noche. Y a cuidarse, puchi. A tomar más agua, a hidratarte, a consumir carnes, ¿no? Sí. ¿Te asustaste vos, no? Pobre flaco, estaba pálido. Por suerte estaban los chicos ahí para ayudarnos y le digo, mirá si te pasa manejando, ¿yo qué hago? No es joda. Y justo cuando nos estábamos volviendo la camioneta, guardando las artesanías, caen unos seguidores, pobres. Así que, nada, charlamos un ratito y se fueron enseguida, pero nos trajeron... ¿De dónde venían? ¿Del Bolsón? Del Bolsón. Miren, nos trajeron unos obsequios, son unos genios. Nos trajeron un pan caserito. Y un pedazo de longaniza que ocupa toda la pantalla. Así que nada, chicos, muchísimas gracias. Y los esperamos en la semana con más energía y mejor Nico. Pero bueno, gente, nada, queríamos contarles. No es para que se preocupen ni nada, pero bueno, también tienen que pasar estas cosas para que uno tome conciencia de que nos está alimentando bien. Y bueno, mándenle lindos mensajitos al flaco que está pachucha. Mi vida. Bueno, ahora voy a cocinar, voy a hacer una tarta de atún, porque es fácil, pero bueno, mañana ya le compré carne, ya se come carne en sándwich o lo que sea, pero bueno, si es que le falta esa proteína, sí, no sé qué será. Hola amigos, ¿cómo andan? Acá estamos al día siguiente, es temprano, son las 9, tenemos que hacer un par de cositas, tenemos que ir al correo a retirar unas cosas, tenemos que pasar por una gráfica
para hacer otras. Y acá está el flaco. En un rato vamos a tomar la presión. Ya pasamos por la gráfica, pero como es normal acá en Lago Puelo, cada 2 por 3 hay corte de luz, ¿no, Nico? Sí, este era programado, sí, por suerte. Hasta las 11, pero bueno, a las 11 nosotros ya estamos trabajando. Así que vamos a ver si venimos... Igual compramos unas chinches por lo menos. Sí, porque hay mucho viento en la zona que estamos trabajando, así que las chinches nos salvan. Pasamos por el correo a retirar los stickers que estábamos esperando hace un montón para vender este finde. Y ahora estamos yendo a un lugar de plásticos para ver si podemos exponer un poquito mejor los stickers para que la gente tenga más espacio. Y después nos vamos para la pasarela. Bueno amigos, les cuento que hoy a la mañana fui al hospital con Diego, que me llevó, y... ¿Porque te volviste a tomar la presión? Sí, porque hoy a la mañana la presión me dio muy alta, 150 por ahí. 158. 158 me dio la presión muy alta, así que fui y bueno, me atendió enfermería, creo, y nada, me hizo un par de preguntas, me tomó la presión, me dio 120 ahí en el hospital con el tensiómetro, ¿se llama? Manual, sí, creo que sí. Con el tensiómetro manual, y me dio 120. Entonces, bueno, pero me dijo que el lunes saque turno con un médico clínico para que me dé autorización para hacerme todos los chequeos generales, para saber si hay algo anormal o no, y ya de paso uno se hace el chequeo. Así que, bueno, así estamos. Pero yo me siento súper bien. ¿A dónde nos vamos, Nico? No, de pesca. Ya terminamos de trabajar. Ya cerramos el puestito y como pueden ver, hay luz todavía. Así que acá con el flaco nos vamos a un pozoncito a pescar. Con la Sami allá. Vamos, negra, dale. Con la Sami trajimos al papá, que este papá está cansado ya de caminar. A la zona donde caminamos siempre con la Sami. Quiere decir que me encuentro... Nos cagaron el lugar, bebé. Rayos, miren la luna. O sea, me encuentro mejor. Los chicos me están tomando la presión todos los días. Mañana y noche. Y el lunes sin falta al hospital. Acá llegamos, amigos, a los pozones. Ya está el flaco, tiró la caña. Ahí está la Sami. Hola, Sami. Hola amigos, buenos días. Son las 5:30 de la mañana. Ni las bandurrias andan a esta hora. Está un poco fresco. Estoy yendo al hospital a sacar turnos para médico clínico. Hay que ir temprano porque ayer vi que daban 7 turnos nada más. Así que vamos a ver si consigo algún turno para hacer un control. Estoy re dormido. Mal. Bueno, recién salí del médico. Jessy ahora se fue a la librería a hacer unas compras y al correo a ver si llegó un insumos para artesanía. Me atendió el médico clínico, me tomó la presión, me dio 110/55, me dijo que, bueno, le conté todo lo que había pasado. Del episodio de mareo, la presión que me tomaron los chicos y eso. Y me dijo que seguramente la presión alta fue a causa de... Sami. Me dijo que la presión alta
seguramente fue a causa del mareo que tuve y el susto, y que seguramente el mareo fue a causa y que seguramente el mareo fue a causa de otra cosa, como falta de agua y alguna que otra proteína que me esté faltando en el cuerpo. Así que bueno, eso, que tome recaudo en consumir mucha más agua y adquirir otros productos de alimentación para reforzar el organismo, más que nada por los días de calor que hizo la semana pasada, y bueno, para tener precaución. Está explotado haciendo fila para pasar por la pasarela. Allá va un grupo también. Capacidad máxima de 8 personas para cruzar. La Sami jugando con los amigos del puesto de la venta de pesca. No le va a tirar las cañas, Sami. Hace un rato terminó la jornada laboral, por suerte fue un muy buen día. Acá estoy cocinando porque tenemos visitas. Hoy invitamos a los chicos que hacen feria al lado nuestro a comer. Ves una tarrita de zapallitos y hay un salamín y un pedacito de queso para picar. Así que nada, contentos. Vamos a ver si comemos afuera o acá adentro porque hay mucho viento. Y acá Nico dijo que va a armar su caña para ir a pescar. ¿No, flaco? Sí. Para los que se preocuparon por Nico, ya está mejor. Le agradecemos. Ay, a mí me quedó pendiente contarles que Se hace el rebelde el flaco nomás. que el doctor me dijo que no... Ah, ¿lo contaste? Que por la edad es casi imposible que sea hipertenso. Así que descartó eso de entrada y que necesitaría como 7 días más o menos de presión alta para hacerme el chequeo de que si soy hipertenso o no. Así que vení, Nico, vení. Si la gente está viendo el video y llegó hasta acá, díganle a Nico en los comentarios: Nico, toma agua. Nico, toma agua, porque no toma agua este chico. Así que nada, dejen en los comentarios para ver si les hace caso a ustedes. ¿Qué decís? Tienes que traerte la comida, si no va a cocinar aceite nomás. Acá, fideo blanco. Fideo blanco nomás. Miren, allá está el Nico pescando. Va a cambiar la cucharita porque no funciona la otra. Ahí están los chicos. A ver, mirá, acá. El amigo, una trucha arcoíris. Para vos esta, amigo. Te la deja bravo. La sacó con señuelo. Nada, largala al agua. ¿Al agua? Sí. Dale. Buenos días, gente, ¿cómo andan? Acá estamos tempranito, tenemos cara de dormir y la sombrilla mi negra. Estamos yendo al centro del Lago Puelo, porque tenemos que ir a retirar unos paquetes que hicimos unas compras de insumos para mejorar ahí cosas en el puesto, que por suerte se está trabajando bien, así que hay que renovar y hay que ponerse a producir, ¿no, Nico? Sí, exactamente. Y íbamos a ir al Bolsón a buscar unas cosas que también me hacían falta, pero no da fiaca. Así que no vamos a ir al Bolsón, vamos a ir acá como siempre a cargar agua, al mercado, a buscar mercadería, a buscar esos paquetes y ver si conseguimos una caja de plástico para exponer los stickers. Y acá hoy pronosticaban lluvia, pero de un lado hay sol y de otro lado, que no les voy a mostrar, está re nuboso, feísimo. Así que no sé si va a llover o no va a llover. ¿Vos qué decís? Para mí que no. Mirá. El señor que dijo que iba a descansar está armando el puesto, mi pochi. Si hay sol, tenemos que hacerlo valer, ¿o no? Obvio, sí. Yo voy a pasar mientras vos armás el puesto, Sí. yo voy a pasar a mostrarle a la gente Acá hay una bomba dentro de la bomba. las compras que hicimos. Pasamos a mostrar las compras, que acá tenemos todo. Lo primero que compramos es un tupper para exponer los stickers, que esto es lo que estábamos buscando hace un montón. Ya listo, se lo lleva Nico. Por acá tenemos cajitas que nos llegaron del correo y que fuimos a la farmacia a comprar, cosas que nos hacían falta. Acá tenemos mercadería que no les vamos a mostrar porque siempre compramos lo mismo. Pasamos a mostrarles lo que fuimos a comprar a la farmacia porque, como saben y como habrán visto, Nico tuvo un temita de presión alta estos días que se descompuso.
Así que nada, para tener... Nunca está de más. Tengo que aprender a tomarle la presión. Y bueno, de controlarle, porque tuvo 2 episodios de presión alta que se descompensó. Bueno, ya lo vieron igual. También compramos un botiquín, porque teníamos, cuando salimos de viaje teníamos el kit completo, pero se va usando y la verdad que no íbamos comprando, no íbamos reponiendo, así que acá tenemos todo, nos falta solamente el alcohol. Y por acá, como saben, estamos en temporada alta y la mercadería, uno produce y la mercadería vuela. ¿La Sami les quiere mostrar? Disculpen los vidrios, es que lloviznó y fue para peor. Acá pedí unos hilos que nunca están de más, hilos rojos y negros que me faltaban. Uy, se agarraron. Bueno, seguimos. Pedí un par de piedras. Vamos a hacerlo más rapidito porque si no... Pedí estos que me gustan porque están de moda para hacer unas tobilleras o todavía no sé bien qué voy a hacer. Pedí escallas. Cuarzo rosa, amatista y cuarzo verde si no me equivoco para hacer aritos de piedras que nos piden también. Y bueno, dijes como siempre, acá para los llaveritos, ojos turcos, bueno, los dijecitos de siempre. Hilo chino, estas perlas para hacer pulseras para hombres que nos vienen pidiendo también y no tenemos. Y un montón de cositas más. Bueno, la mamá de Nico también nos mandó, ella hace estas cositas, así que nos mandó unas cuantas cosas. La verdad que te pasaste, Cari. Collarcitos, holder para el celu, pulseras, lapiceras, están muy lindos. Así que nada, para tener más variedad y más cosas lindas en el paño. Vean qué hermoso quedó el puestito con todas las artesanías que llegaron. Esto nos mandó todo mi mamá. Acá hay más. Todo esto que está acá. Todo collarcitos. Holders, lapiceras. Lapicera, vean. Sí, están preciosos. Y piedras nuevas que tenemos, vean, con pirita. Obsidiana, cuarzo azul, amatista, cuarzo cristal, cuarzo blanco, citrino, cuarzo verde, onixielo, cuarzo cristal acá. Y mostrar las pulseras que están peladas cuando yo llegue de... Sí, cuando llegue Jessy de caminar, que se va a caminar con la Sami, hay que laburar. tienen que llenar todo esto que está vacío. Porque yo le vendo todo. Ah, vean, acá hay más. Y vean estos stickers de pesca, la cerveza con el paisaje, auroras, camping, montaña, todo con relieve tienen esto. Disculpen que el video fue corto, sí. Pero bueno, debido a mi situación que tuve que ir al médico y no filmamos, no pudimos salir, no quise manejar mucho la camioneta. Estoy bien, tenemos el tensiómetro ahora, me controla la presión casi todos los días, sí. O todos los días mejor dicho, pero una vez al día. Así que estoy bien, me siento bien, estoy tomando mucha agua, estamos comiendo ya carne, pollo, pescado, porque no se preocupen, trucha, está ¿sí? bien el flaco. Fue un susto, un aviso para que uno se alimente mejor y tome agua más que nada seguido. Así que nada, dejarle ese mensaje que estoy bien y bueno. Ojalá en la semana le podamos meter un vivo, porque la verdad que terminamos de trabajar tarde, pero bueno, por lo menos para charlar un poco con ustedes y estar más pendientes. Pero bueno, espero que sepan entender, estamos haciendo temporada, así que es difícil salir a buscar contenido, pero bueno, así como nos bancaron la temporada. Pero bueno, así como nos bancaron la temporada anterior, nos tienen que bancar ahora. Sí, así que el viernes que viene, si no podemos llegar a encontrar contenido o algo, seguramente le hagamos un vivo para que tengan un video. Así que, bueno, suscríbanse, activen la campanita, pónganle me gusta. Gracias a toda la gente que se acercó acá a visitarnos porque vinieron muchísima gente, sí. Seguramente acá le vamos a dejar la foto de toda la gente que vino. Y nada, le mandamos un beso gigante. Nos vemos el sábado que viene a las 8:45. Chao, chao. Voy sin rumbo, sin señal, dejándome llevar, buscando identidad. Sin miedo a descubrir la nueva realidad, me arriesgo a disfrutar. Y esta vez detengo aquí mi hogar, patio de inmensidad, sitio de cascabel. Sin pensar, mañana al comenzar marchándome otra vez, me dejo deslumbrar.
mucho más. Me dejo impresionar, me animo a aventurar. Sé que nada será igual, pero me arriesgaré a estar en libertad. Y esta vez detengo aquí mi hogar, patio de inmensidad, sitio de cascabel. Sin pensar, mañana al comenzar marchando